Hay una gran discusión a nivel mundial que salta muy poco a la vista de quienes hacen opinión en estos días, pero que está allí latente, presente, sobrevolando. ¿Son transparentes las elecciones hoy en día en el mundo? En Venezuela sabemos que no lo son. Pero en todos los países del mundo donde se realizan elecciones hoy en día, sobrevuela el fantasma del fraude electoral. El que pierde dice que lo robaron. Se habla de intervención de máquinas, de intervención de escrutinios, de la intervención del voto por correo, de la manipulación de las actas, de la manipulación de los escrutinios finales, etcétera, etcétera. Y es algo que se ha repetido en innumerables ocasiones. Y ahora en España se está hablando también de algunas cosas que algunos no entienden. Por ejemplo, ¿cómo es eso que el Partido Popular obtiene la mayoría calificada prácticamente en el Senado, pero no lo obtiene los mismos números en el Congreso? ¿Por qué? En el Congreso de los Diputados. ¿Cómo es eso que ganan en algunos sitios por arrase en las elecciones municipales, pero en las elecciones al Congreso se les pierden 600,000 votos? ¿Por qué ocurren esas cosas? Y entonces empieza otra vez el ruido con respecto a la transparencia electoral. De eso vamos a hablar en la ñapa de hoy con Neomar Hernández. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, criminalística y criminología politiquera, porque aquí lo que queda es crimen, aquí lo que quedan son criminales, aquí lo que quedan son malandros, aquí lo que quedan son bandoleros, aquí lo que quedan son filibusteros. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito en la actualidad política venezolana, hispanoamericana y mundial en tu idioma, en español. Gracias por estar allí, por activar las notificaciones, por darle me gusta a nuestros videos y a todos aquellos que van más allá y se unen a nuestra plataforma de suscripción paga, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo que nos ayuda a seguir realizando todos estos contenidos. Todo esto que hacemos, ¿quién lo paga? Lo pagan nuestros suscriptores en Patreon, que son los que nos ayudan a seguir. Lo que mejoramos, lo que avanzamos, etcétera, etcétera, todo eso nos ayuda a hacerlo nuestros suscriptores en Patreon. Gracias por estar allí. Gracias a todos los que se sumaron a nuestra página en Facebook. A quien no le gusta YouTube, puede ir y ver los videos en Facebook y no hay ningún problema, allí también los tenemos. Y por supuesto allí tienen un canal de participación con nosotros a través de la mensajería directa. Por supuesto también pueden seguir el debate allí. Los chavistas les encanta entrar allí porque les encanta que uno los insulte, que uno los patee, que uno les diga que son unos cerebros gorgojos, etcétera, etcétera. Como todos los días les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, amigo de algunos buenos. De vez en cuando me da por insultar gente, pero en otros casos simple y llanamente lo que digo es que que pase lo que tenga que pasar. Nosotros tenemos a Neomar Hernández hoy invitado. Bienvenido, Neomar. Hola Daniel, un gusto nuevamente estar acá otro domingo más compartiendo con tu audiencia y bueno, vamos a ver de qué hablamos hoy. No, bueno, la cosa es básica, Neomar. El gran problema que tenemos aquí y la gran, digamos, no sé cómo llamarlo, yo diría el gran cuestionamiento es que en Occidente se avanza cada vez con más fuerza en la búsqueda de herramientas para facilitar supuestamente el acto de votar. Pero esas facilidades terminan siendo opacadas por la vulnerabilidad de las mismas. El voto electrónico, el voto por correo, el escrutinio electrónico. Todo eso se termina convirtiendo en una amenaza real o ficticia en contra de la credibilidad de los resultados electorales. Yo no estoy diciendo que en todos los casos haya habido fraude, pero el solo hecho de que haya una sospecha y de que no haya iniciativas
para garantizar que no existan esas sospechas, porque una sospecha puede tumbar un sistema. En política las percepciones se convierten en realidad. Si usted percibe que un político es ladrón, no hay nadie que lo saque de allá aunque el tipo jure por un puño de cruces. Eso lo hemos visto más de una vez y lo hemos hablado aquí. En tal sentido, a mí me llama mucho la atención que se hable de una forma tan alegre de que hubo un fraude en los Estados Unidos en las elecciones que pierde Trump, que hubo un fraude en Brasil en las elecciones que pierde Bolsonaro, que hubo un fraude en Argentina en las elecciones tales, que hubo un fraude en tal sitio, que hubo un fraude allá, más allá, más allá. Y no son países donde se pueda hablar de unas triquiñuelas o de un régimen criminal como el que hay en Venezuela, sino que son países como los Estados Unidos o como España, donde hoy otra vez se está hablando del asunto por el tema de la falta de secreto del voto, que tú sabes muy bien que en el sistema de votación en español el secreto del voto no existe como tal, como lo estamos nosotros acostumbrados. Y por el otro lado, por el tema del voto por correo y de la participación de la empresa Indra, a la cual en Venezuela conocemos muy bien, en lo que tiene que ver con los escrutinios finales que se realizan en ese país. Entonces, yo creo, Neomar, sinceramente lo he creído siempre, que no es posible hablar de una democracia sana si un solo ciudadano tiene dudas sobre el sistema electoral. Yo no sé qué piensas tú de esto. Por supuesto que sí, y hay que decir que en la contemporaneidad es cuando se están comenzando a escuchar voces que piden explicaciones sobre lo que ocurre en los procesos electorales. Hay un hecho que hay que anotar en principio, Daniel, que es que estas denuncias, como tú lo estás asomando, no se están poniendo sobre la mesa en el África. Ya no es el tercer mundo hispanoamericano el que está poniendo en duda los resultados electorales. Desde hace unos años a la fecha, ya países de lo que podríamos catalogar como el primer mundo o lo que se parece al primer mundo, están poniendo en entredicho, no los países, ¿no? Pero hay ciertas porciones de la población de estos países que están poniendo en entredicho la validez, la transparencia de sus sistemas electorales. Hay que comenzar por Estados Unidos y lo que significó la elección de Trump contra Biden. Pero también tendrías que meterte en quizá el gigante de Sudamérica, que es Brasil, y que es un país que es lo que más se aproxima de este lado del charco al primer mundo, y ese país diciendo que se arrojaron severas dudas sobre la transparencia de en la última elección en la que vuelve al poder Lula y la que termina saliendo Bolsonaro. Aquí no tenemos elementos a la mano ahorita para venir y tendríamos que hacer un programa más extenso y ponernos aquí a sacar cosas para decir que si las irregularidades que se han denunciado en Brasil se comprueban, se hubiese revertido el resultado total y Bolsonaro habría sido reelecto. O en el caso de Estados Unidos, pues Trump, esto lo dijo mucho, pero a final de cuentas no logró acreditar esa opinión frente a lo que suponía las instituciones, del entramado institucional estadounidense para poder quedarse en el poder después de que se presentó la reelección. Es decir, deseos no empreñan, como dicen en criollo, ¿no? O sea, puede que se haya producido el hecho, pero hay debilidad también a la hora de que estos denunciantes logren hacer válida su opinión o su apreciación sobre el proceso electoral frente a las instituciones. Sin embargo, yo me quiero quedar con lo primero, que es que al introducirse la duda, ya todo se viene abajo. Y eso está pasando en todas partes. Se te pasó también decir lo que significó el proceso electoral colombiano, donde hubo algunos cuestionamientos, fundamentalmente es el uribismo, a lo que significó la correlación dentro de la composición parlamentaria en las primeras de cambio cuando Petro termina siendo favorecido, aparentemente después de un resultado preliminar que le daba menos diputados, menos senadores y después le infló los números, ¿no? Entonces, a donde quiera que tú mires en este momento, y estoy hablando de los países que hasta hace nada tenían sistemas electorales que se decían que eran quizá no blindados, pero que no generaban denuncias de fraude, de votaciones extrañas, de irregularidades en el patrón electoral, etcétera, esos países están generando cuestionamientos. Y eso está pasando a la par, y esta es una segunda característica, hay que decirlo, de que la mayoría de esos señalamientos de fraude vienen asociadas a ascensos o a permanencias en el poder de movimientos de izquierda o que tienden a la izquierda. Eso está pasando en Colombia, eso pasó en Brasil, eso ha pasado, pues, por supuesto, en Venezuela durante años con lo que ha significado el chavismo, pero el chavismo tiene como que un diplomado
tiene una maestría, una especialización y un doctorado en lo que significa el tema del fraude electoral. Entonces, eso ha pasado así y ahora está pasando, imagínate, nada más y nada menos que en la cuna de donde sale todo lo que somos como nación en Hispanoamérica, en todas las naciones que hay acá, que es en España. O sea, en este momento hay cuestionamientos severos a lo que significa el sistema electoral en España y lo que entraña de suyo la transparencia del voto. Ahora, hay muchos elementos a la hora de hablar de irregularidades en las elecciones. Por ejemplo, en el caso español, se está cuestionando mucho un hecho que se cuestionó en la elección estadounidense, que es el voto por correo, su pertinencia o no y su transparencia o no. Pero también se está cuestionando, Daniel, algo que realmente no es ilegal, pero que sí que no está bien, que es el sistema de cómo se reparten los escaños en un proceso que es parlamentario en el de España. Y es fundamentalmente el tema de cómo se aplica la ley DONT. La ley de DONT, que es el sistema proporcional supuestamente para repartir escaños. Porque ¿qué ha pasado en España? Que en una circunstancia donde tú tienes prácticamente un escenario a cuatro, claro, lo que pasa es que en España se amplía porque hay partidos autonomistas y nacionalistas a nivel regional, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, pero donde tú tienes un sistema a cuatro, donde son 2 contra 2, porque tenemos la coalición Sumar, que es Podemos revestida con nuevos colores, y el PSOE, y por el otro lado en la centro derecha y derecha, que son Partido Popular y Vox, es un escenario a cuatro. Lo que está ocurriendo es que se está evidenciando a través de la correlación que se hace entre la votación y el número de escaños que obtiene cada partido, y eso es lo que explica por qué la gente, y hay gente que no lo entiende todavía, Daniel, por qué el Partido Popular gana las elecciones, y por qué incluso sumando un poco cuáles son sus aliados, quizá no ideológicos, pero circunstanciales, tiene más votos que el PSOE, pero no puede gobernar, es el tema de la coalición. O sea, que el tercero, que en este caso es Vox, sale perjudicado en el reparto. El tercero, que en este caso es Vox, en algunos lugares de España, por la aplicación de la ley electoral basado en el sistema de proporcionalidad de la ley de ON, termina perdiendo por un diputado que le tocaría o 2 diputados por 1.000 votos, por 2.000 votos, por 5.000 votos. Y el Partido Popular le sobran votos en varias partes de España que no le confieren necesariamente nuevos diputados. Entonces, eso ha generado una discusión que es la que en este momento se está planteando la sociedad española y va a ser muy difícil de resolver porque hasta este momento no se sabe. Tú tienes básicamente 2 sistemas electorales, o que tienden a favorecer a las mayorías o que tienden a la proporcionalidad. Bueno, pero se están dando cuenta los españoles que en un sistema picado a 4, en un sistema de partidos donde hay 4 relevantes y donde son 2 contra 2, salen perjudicados los 2 que están los 2 que están más abajo, el tercero y el cuarto, porque Sumar también le pasa un poco lo que ocurre. Pero siempre va a depender. Es demasiado manifiesto. Pero ¿no? siempre va a depender, porque fíjate que la gente del Partido Popular se está quejando y en realidad les ocurrió que en algunas circunscripciones, por decirlo de la manera en que nosotros estamos acostumbrados, donde ellos obtienen votos, pero no son ni el primero ni el segundo partido, sino el tercero, terminan perdiendo un diputado por culpa del sistema de Hon en favor del primer o el segundo partido en esa zona. Eso le pasó en varias partes. Pero el asunto no es una cuestión del sistema. Hay mucha gente que se está quejando en España, inclusive del método de Hon, diciendo que ese método hay que revocarlo, que hay que hacer las cosas de otra manera y tal. Uh-huh. Yo tendría cuidado con eso, porque esa fue lo que utilizó cierto movimiento y que ciudadano y que vecinal y tal en la Venezuela de finales de la democracia o del intento de democracia que tuvimos hasta el año 98, y ese fue el planteamiento en los años 90, que había que ir al voto uninominal, que había que ir por el voto con nombre y apellido, que había que ir por el voto, que la gente supiera, que la gente votara, que la gente tal y más cual. ¿Y eso en qué se convirtió? Eso se convirtió en que llegó el chavismo, impuso en efecto, abolió la representación proporcional de las minorías, abolió el sistema representativo y convirtió el sistema electoral en aquella perversión, en aquella maldición llamada las morochas, donde utilizando las trampas que el sistema electoral les permitía, imponían, sacaban un partido, se sacaban ellos mismos un partido espejo. Entonces tenían un partido por la lista y un partido por las circunscripciones, distintos, mandaban a cruzar el voto y terminaban los tipos quedándose con todo. Entonces, pero el gran problema, ¿cuál termina siendo hoy? Que el problema no es el sistema electoral, el problema no es el sistema de repartición de votos. El problema está en las dudas que tiene el ciudadano. Que el ciudadano diga, no creo en esas elecciones, se están robando los votos, eso no es transparente. Y cuando eso ocurre, una democracia no es sana. O sea, cuando hay dudas
con respecto a un sistema electoral. La responsabilidad de quienes dirigen el sistema político es hacer lo que está a su alcance para que esas dudas no existan. Sea eliminar el voto por correo, fortalecerlo o blindarlo, sea eliminar, permitir mayores garantías a la gente para que verifique, sea eliminar el tema de las máquinas introducidas para contar o para escrutar o lo que sea, porque al fin de cuentas la única forma de que una democracia sobreviva es que la gente confíe en ella, y si no confía en el voto, no confía en la democracia. Fíjate que la misma noción de democracia, y yo lo anticipé en un video por Instagram de estos reels corticos que uno hace, y a veces porque fue pensando en voz alta, ¿no? Ahí mientras estaba en la calle un día, fundamentalmente a través de lo que significa el espejo o el paradigma que se está dando en El Salvador, donde, ¿cómo es posible que Bukele tenga 90% de apoyo y Bukele no parece ser un demócrata? Bueno, yo dije muy sencillo. Estamos teniendo todas las señales de que la gente está valorando cada vez menos la democracia a nivel mundial, porque siente que la democracia no le resuelve, porque siente que la democracia es más bien un peso en el hombro, porque siente que la democracia es demasiado lenta para la velocidad que agarran los problemas actualmente dentro de las sociedades, y porque siente que los partidos políticos fundamentalmente se están convirtiendo más que en una solución, en un estorbo. Entonces, ¿qué ocurre? Daniel, sale un estudio después de que yo planteo esto de Latino Barómetro y dice, la democracia ha retrocedido no sé cuántos puntos en América Latina. La gente ya no cree en la democracia como creía hace 10 años. Creo que se dice que nada más 48% o sea, un escenario de prácticamente más de la mitad creen que ya la democracia es prescindible. Bueno, eso realmente es una situación a nivel mundial, y eso es una crítica a las instituciones, es una crítica a los partidos, es una crítica a los sistemas electorales, donde hay en muchos casos este tema también del sistema, como tú mencionabas, de la introducción de las máquinas, que plantea pues una interrogante. Yo creo y yo prefiero, como venezolano, yo creo que estamos demasiado curados en salud con el tema de que prefiero verificar el tema de la votación a través del método convencional que estar dependiendo de una máquina. Por ahí salió Manuel Rosales en estos días diciendo que cómo era posible, porque ahora Manuel Rosales para él lo vamos a mandar para la NASA, porque es científico. Digo, ¿cómo era posible que en la época de la inteligencia artificial todavía hubiese gente planteando contar votos manualmente? Eso lo dijo Manuel Rosales, que era preferible por eso. Manuel Rosales, que si de algo sabe es de inteligencia, sobre todo si es artificial. Es artificial, impostada. Entonces él dijo, no, ¿cómo es posible en la era de la inteligencia artificial que nosotros estemos prescindiendo del recurso de la votación automatizada? Claro, me imagino, ¿no? Porque él sabe mucho de inteligencia. Entonces, claro, esa situación te está generando todo un caldo de cultivo para que el problema de fondo, que es el que te acabo de plantear, que es que la democracia sea desplazada, y no es que es desplazada por la vía de la fuerza, no, es desplazada por la vía de quien se supone alimenta, da aliciente a que la democracia siga adelante, que es la gente, porque una democracia que no tiene respaldo de la gente no permanece, sencillamente se fuma, se va, se desvanece. Una democracia que no tiene respaldo, muestra Venezuela. En Venezuela, Daniel, los estudios que se hacían a finales de los 80 y principios de los 90 sobre la idea de democracia que tenía la gente, era una idea de democracia en desbandada. Fundamentalmente la gente en Venezuela dejó de creer en la democracia porque una vez que viene el Viernes Negro, una vez que los partidos políticos entran en crisis, la gente asociaba democracia a Deicopay, y es decir, y al reparto de Deicopay, y a los subsidios, y al Estado paternalista. Una vez que ese Estado paternalista colapsa, y viene Pérez y hace el intento que trata de hacer y todo lo demás, y que además comienza a aparecer el experimento de la descentralización, y que se supone iba a tender a la descentralización de los partidos políticos, la gente dice, no, es que ya la democracia que yo conocí esa no me sirve, yo quiero otra vaina, yo quiero un tipo que venga aquí y resuelva. Pero y le llegó el tipo y resolvió. Una cosa, eso yo no creo que eso sea nuevo, porque nosotros tenemos un problema con el caudillismo, y que viene, por cierto, de la independencia mal digerida, porque nosotros llegamos, fuimos independientes sin dejar de ser súbditos. Nos declaramos república sin tener ciudadanos, y una república sin ciudadanos no existe. Entonces, con una población que acostumbrada a que la mandaran, acostumbrada a la monarquía absolutista, entra en una cosa que le llaman república. Lo primero que le pasó fue que no pudieron construir una democracia. No hubo ni una sola república independiente democrática desde el principio, como así lo fue los Estados Unidos, o como lo intentó ser desde el principio, con elecciones, con garantías, con un voto, con un sistema electoral que permitiera que los más grandes no se comieran a los más pequeños, con una figura de la división de poderes sumamente importante. Pero no te creas tanto. En Estados Unidos el sistema electoral es un sistema mayoritario puro.
Sistema Claro, electoral en Estados Unidos, el que gana por un voto se lleva todo, realmente. Sí, pero momento, pero estamos hablando de que el sistema de los colegios electorales, la garantía que buscaba era que los estados más grandes no se Sí. comieran a los más pequeños, que hubiese más o menos un equilibrio en la forma de hacer las cosas. Y eso al final se ve reflejado también en la composición del Congreso de los Estados Unidos, que en efecto tú ves como a veces la Cámara de Representantes está en manos de un partido, pero la Cámara del Senado está en manos de otro, y eso garantiza que haya el equilibrio que reflejan las propias urnas, porque si la gente decidió votar de una manera al Congreso y decidió votar de una manera a la Cámara de Representantes y de otra manera a la Cámara del Senado, evidentemente eso es la voluntad popular. Pero eso nunca se logró en Hispanoamérica. En Hispanoamérica no se llegó a eso. En Hispanoamérica se viene a hablar de democracia ya tan tarde como en los años 40 del siglo XX. O sea, antes de todo eso lo que había eran caudillos, caudillitos, caudillotes, y después de eso también. Y entonces estamos permanentemente buscando un caudillo que en cada país tiene su propia expresión. En Venezuela es militar. En Venezuela la noción del caudillo es el hombre de mano dura, el hombre de armas, que calma el miedo de la sociedad o de las capas más altas de la sociedad a perder sus privilegios, porque eran los blancos criollos y los grandes comerciantes, la gente de la clase privilegiada postcolonial, la que se entregó a todo el poder de Páez para evitar que una pardocracia o que el caos lo llevara por delante los pocos privilegios que le quedaban. Y eso se repite luego con los Monagas, se repite luego con Guzmán Blanco, se repite luego con Castro y Gómez, se repite o se intenta repetir luego con Pérez Jiménez, que fracasa, por cierto, y luego se inventan entonces el asunto de tener unos partidos que fuesen de una u otra manera parte de esas clases privilegiadas o al menos rehenes de esos poderes y permitir que esos privilegios que tenían esas clases no fuesen arrasados. Y luego se construye otro tipo de cosas. Pero cuando tú revisas esa democracia, ¿qué era una cosa? ¿Qué eran cada uno de los jefes de partido? Tenían toda esa voluntad caudillista. Inclusive ya al final hubo uno hasta que lo llamaban el caudillo, que era el farucero. Entonces, cuando tú revisas eso, ¿a dónde termina todo esto? Todo esto termina en que en el caso de Hispanoamérica y en el caso inclusive de España, pareciera que es que la democracia nos estorba para expresarnos políticamente, porque nosotros lo que queremos es un caudillo que nos grite. No, y con esto cerramos, ese gran sabio que era el profesor Juan Carlos Rey, yo esta situación la he referido varias veces, pero es bueno recordarla ahorita. Él decía que básicamente, desde el punto de vista de cómo la gente percibe la democracia, hay dos formas. Él decía, la democracia tiene una forma de percibirse desde el punto de vista normativo y un punto de vista utilitario. A ver, explico las diferencias. Él decía, normativo es cuando una gente, un pueblo, una sociedad, asume que la democracia es buena en tanto y cuanto es el mejor sistema para que todos vivan bien e independientemente de lo que yo le saque al sistema, es decir, si le saco una casa, si le saco que me construyan la vialidad, que me hagan servicios públicos de calidad, yo estoy dispuesto a sacrificar esas cosas personales que yo le puedo sacar por una visión de colectivo, es decir, porque yo digo que desde el punto de vista de las leyes, desde el punto de vista de las instituciones, eso es lo mejor que hay. ¿Qué es mejor eso? A tener a un tirano, a tener tal. Y el punto de vista utilitario es ese más cortoplacista y más inmediatista, que es, ¿qué le puedo? Así como el que va a sacar petróleo, pues, o el que va a hacer minería. ¿Qué puedo sacar yo en tanto minero de la democracia? Sacarle a la democracia. ¿Qué decía Juan Carlos Rey? Está estudiado que lamentablemente, a pesar de lo que haya intentado Betancourt, que puede haber tenido muy buenas intenciones, las intenciones que haya tenido Jovito, las intenciones que haya tenido Caldera, la visión que se afianzó en el pueblo venezolano de la democracia fue una visión estrictamente utilitarista, es decir, la democracia me importa, me vale y me significa en la medida en que la democracia me da, en la medida en la que la democracia me da de comer, en la medida en la que la democracia me da puesto, en la medida en que la democracia me da salud, o sea, que la democracia se terminó convirtiendo en un intermediario entre las capas de los partidos políticos y del mundo político y la sociedad. Una vez que la democracia dejó de dar, una vez que la democracia dejó de arrimar la bola al mingo, esa democracia era prescindible, cuando no un estorbo, porque decían más bien, que es lo que yo estoy viendo, Daniel, a nivel regional, y vuelvo al ejemplo perfecto, El Salvador.
Dicen, esos partidos que en efecto estuvieron metidos en enormes tramas de corruptela, en el caso de El Salvador, con los dos partidos tradicionales, el Farabundo Martí y el Arena, que creo que sí es el otro partido, allá el partido conservador de derecha, se terminaron convirtiendo en estorbos de la ciudadanía respecto a lo que era el Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que se dan estas reacciones. La gente no aprecia sino la democracia a partir del utilitarismo. Entonces, yo creo que nosotros estamos metidos, si a mí me lo preguntan, en una crisis mundial del modelo democrático, en un problema donde esa democracia, a partir de incluso lo que significan las elecciones, es una democracia pegada con saliva el oro. Entonces, es muy preocupante porque ya la discusión se salió de países del tercer mundo. Ya no es El Salvador, ni esta pobre Venezuela, que bueno, está tan venida menos después de que le puso la mano el chavismo. Fíjate dónde se están dando las discusiones. En España, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Ya las discusiones, incluso en la propia Italia, o sea, se están dando las discusiones sobre para qué sirve esta democracia clásica y estas elecciones clásicas. Eso se está produciendo alrededor del mundo, Daniel. Bueno, se está produciendo esa barbaridad alrededor del mundo y lamentablemente nosotros estamos viviendo en este mundo y cada día vemos cosas peores. Gracias, Neomar, por esta conversación. Por supuesto, nosotros tendremos que seguir revisando la realidad de Venezuela, la realidad de Hispanoamérica, la realidad inclusive ahora española, porque la cosa es igual en todas partes. Pareciera que el tema al final termina siendo, y yo lo estoy viendo desde hace rato, el tema al final es la libertad. O sea, aquí lo que se está debatiendo es sobre la libertad. Que cuando tú ves el debate en los Estados Unidos es sobre la libertad, el debate en El Salvador es sobre la libertad, el debate en Argentina es sobre la libertad, el debate en España es sobre la libertad, y al final va a ser eso lo que terminará poniéndose sobre el tapete. Que la libertad es lo que en realidad a la gente le preocupa. Independientemente de lo que planteen como partido político y como bandera, es la libertad lo que a la gente le termina preocupando. Y todas esas cosas al final, ¿en qué redundan? Redundan en que, en efecto, aparecen movimientos que o buscan reinterpretar el concepto de libertad como ellos consideran que la sociedad lo necesita, porque así de pretenciosos son en la expresión de su proyecto político. Es decir, la libertad es lo que yo te digo, tu libertad es lo que yo te digo. Tu libertad es lo que yo te digo que es. Y entonces en función de eso ellos construyen. Entonces nosotros somos liberales y tu libertad es esto. Y esto es lo que tú tienes que aceptar como libertad. Eso al final se termina convirtiendo prácticamente en un chiste. Y cuando tú haces la revisión completa de lo que son los planteamientos que se están haciendo en toda la región y lo que se está haciendo en todo el mundo, la discusión sigue siendo la misma. Bueno, ¿cuál libertad? ¿La libertad que tú me das o la libertad que yo quiero? Y es allí entonces donde entra el gran debate. Pero eso ya será un debate que habrá que hacer con mayor profundidad en otro momento. Amigos, yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado en otro domingo y en otra semana. Y por supuesto que nosotros estaremos con ustedes, como lo estamos siempre, otra vez mañana en otro Fuera de Orden. Y el próximo domingo, por supuesto, estaremos otra vez con Neomar Hernández en La Ñapa. Gracias a todos por habernos acompañado y recuerden, se murió y no vuelve. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías, Chávez está en